Ahí ya está. Hola, bienvenidos a este estudio alternativo de la realidad. Si te gusta la ciencia o conoces a alguien que cree que los científicos ya tienen una respuesta a nuestro origen, quédate y ponte los lentes porque esto va a estar muy interesante. Ponte los lentes. Este video no es el que había anunciado sobre las simulaciones, pero sí uno muy importante para entender tanto los videos anteriores como los que vienen, incluido el de las simulaciones, que va a estar buenísimo. Y es que recién comenzando con este proyecto ya me han llamado cerdo capitalista, burro izquierdoso, como si los animales tuvieran partidos políticos. Por otra parte están los que alegan que la política y la economía no tienen nada que ver con el estudio del universo, la vida o la conciencia. Pero en realidad, al hablar de política hablamos de decisiones, algo que hace parte de nuestro día a día, y detrás de esto se encuentra un enigma muy profundo, y es el del libre albedrío. Pues la física nos dice que todo en el universo sigue un orden de causa y efecto, una acción en cadena como un juego de billar o efecto dominó. O sea que cada cuerpo que se mueve en el espacio es movido por una fuerza o causa. Y sin embargo, no se sabe cómo fue que la materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros adquirió movimiento aparentemente independiente a ese orden. O si acaso seguimos funcionando bajo leyes que determinan nuestros pensamientos y actos. Y a este enigma del libre albedrío está conectado con el dilema de la mente y la materia, donde unos consideran que la mente es algo que emerge de la materia, en este caso del cerebro, mientras otros dicen que la materia se percibe y se organiza por la mente, a lo que algunos entienden como la conciencia. Algo así como la paradoja de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aunque ya sabemos que fue primero el huevo, pero no fue puesto por gallinas. Pero si creen que el dilema de la mente y la materia ya está resuelto, piensen en esto. Imagínense que en el futuro llegáramos a desarrollar una inteligencia artificial capaz de percibir y reinterpretar nuestro mundo. Luego, esa inteligencia artificial desarrolla una simulación de la sociedad con los datos que ha venido almacenando sobre nuestra conducta y crea algo así como los Sims, donde los personajes funcionan con un algoritmo que busca, clasifica y ordena información del entorno. Y de repente, estos seres virtuales, mientras comparan información en su mundo virtual, llegan a un punto en que se dan cuenta de sí mismos, se perciben, se hacen conscientes de sí mismos y se preguntan de dónde salió todo. Está claro que esto es pura especulación, pero piensen que en este caso su mundo virtual sería el mundo físico, porque para ellos no puede haber nada más real que eso. Y en este punto, ellos tampoco sabrían si todo comenzó con una mente o con la materia. Y aunque nosotros acá sí que sabemos que fuimos nosotros quienes desarrollamos esa inteligencia artificial o esa simulación, estaríamos igual que ellos sin saber si todo aquí inició con una mente o con la materia. De hecho, aún sabiendo que fuimos nosotros los que desarrollamos esa inteligencia artificial, ¿podríamos decir que lo hizo nuestra mente o la materia? ¿Acaso la mente puede funcionar independiente de la materia y hacer esta simulación? ¿O acaso la materia podría funcionar independiente de la mente y hacer esta simulación? Ahí les dejo para que lo piensen mientras sale el video de las simulaciones, que de verdad que va a estar brutal. Y es que por mucho que algunos científicos digan que la vida y la conciencia emergen de la materia, aún no tenemos ni idea de cuáles son las leyes físicas que dan origen a estos fenómenos. Algo a lo que el científico y filósofo de la mente David Chalmers llamó el problema difícil de la conciencia, the hard problem. Y lo llama difícil para diferenciarlo de lo fácil que sería entender el funcionamiento de los órganos de los sentidos, la vista, el oído, como receptores de información externa, la maquinaria neuronal o el sistema de recompensa cerebral. Pues todo esto se puede explicar y hasta simular en algunos casos. Pero imaginen que construimos un robot capaz de percibir ondas e interpretarlas como sonido, colores, incluso capaz de interpretar moléculas y transformarlas en aromas. Transformar todo esto en información. Y aún así, esto no implica que ya este robot desarrolle una conciencia autoperceptible de un yo con identidad permanente. ¿O sí? ¿Será que si dotamos a este robot con sensación de tacto, ya sería suficiente para que el robot pudiera interpretar lo que sería una caricia?
¿Ya ven lo difícil de este caso? Y tengan en cuenta que este problema difícil de la conciencia lo mencionó David Chalmers recientemente, ahora en 1995. Aunque antes de eso ya se venían debatiendo sobre la naturaleza de las sensaciones y las experiencias, o también llamado los qualias. Pero en las escuelas seguimos hablando de las ideas de Platón, Pitágoras, Descartes, Spinoza, que desde luego que son muy importantes, muy válidas. Pero lo dejamos hasta ahí como si ya con eso se hubieran hecho todas las reflexiones necesarias para concluir que, evidentemente e indiscutiblemente, todo inició con la materia. Y es que, por otra parte, piensen que el universo no tiene color, olor, sabor, dolor, nada de eso. Todos esos fenómenos pasan aquí adentro de la corteza cerebral. Pero no sabemos bajo qué leyes o principios físicos sucede esto. Y quien crea que los científicos ya tienen una respuesta para todo, está al mismo nivel de un creyente fanático que piensa que todo se debe a un Dios. En el sentido en que ambos defienden una creencia o esperanza sin cuestionar las evidencias. Y ojo, porque tampoco estoy diciendo que esto nunca se va a llegar a resolver, o que ya esto sea evidencia de la existencia de un Dios con barba que vive en las nubes o algo así. Si ustedes lo quieren tomar de esa forma, es problema suyo, pero no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que si aún no tenemos una respuesta a estos enigmas tan importantes, por no decir fundamentales para el entendimiento de lo que somos o de dónde venimos, pues dejemos de actuar como si la tuviéramos. Porque hasta el mismo Carl Sagan, a quien de verdad admiro muchísimo, en uno de sus videos decía que si no era posible saber si el origen del universo era resultado de o era producto de un dios o una mente, entonces ¿por qué no saltarnos ese escalón y seguir con otras cosas? Y entonces vemos un montón de canales de divulgación científica hablando del origen de la vida, haciendo mucho énfasis en cómo se crearon los aminoácidos, las proteínas, ingredientes principales para la vida. Pero lo que pocos dicen es que la idea de que todos estos ingredientes se ordenasen para formar la más simple de las células, en este caso Luca, es equivalente a decir que en un garaje donde habían tornillos, tuercas, llantas, bujías, etc., de repente todo se ordenó para convertirse en una moto y salir a andar por ahí a buscar gasolina para mantenerse en movimiento. ¿Ve? Y reitero que aquí no estoy sugiriendo la existencia de un Dios, sino haciendo una invitación a cuestionarnos si de verdad queremos acercarnos a la verdad. Porque una gran parte de la ciencia nos dice que el universo y la mente son altamente deterministas, pero hay científicos que se niegan a la posibilidad de un diseño inteligente por temor a las ideologías religiosas. Mientras la religión niega el determinismo y dice que sí, que tenemos libre albedrío, pero teme aceptar que no haya un Dios por miedo al descontrol de nuestra naturaleza humana. Ante esto, algunos filósofos se reservan sus opiniones sobre lo que dice la ciencia respecto al determinismo o que no haya libre albedrío, por temor a justificar la violencia y la responsabilidad de nuestros actos en el pasado. Entonces, vemos que al final ni en la ciencia, ni en la religión, ni en la filosofía nos salvamos de caer en falacias y sesgos al defender una posición moral por miedo a que todo se vaya a la mierda. Ya saben. Pero en mi opinión, el efecto real de no aceptar que aún no tenemos respuesta a las preguntas más relevantes de nuestro origen, lo que genera es que terminemos pensando que ya todo está resuelto. Y como ya todo está resuelto, pues no hay tesoro que descubrir. Y se puede perder esa capacidad de asombro, la motivación de cuestionarnos y terminar deambulando sin sentido, tal vez más interesados por temas banales que solo sirven a intereses del sistema. Por otra parte, ese enorme vacío en el conocimiento de la historia abre la puerta para que se meta cualquier cantidad de mitos, teorías e ideologías sin fundamentos, que podrían terminar afectando la empatía necesaria para una convivencia responsable con el entorno. Es por eso que desde ahora en adelante comenzaré una categoría nueva de videos de contexto pero sin texto. O sea, en un formato muchísimo más simple. Pues si me han seguido en las otras cuentas de Instagram o TikTok, sabrán que hace unos meses atrás me estrené como padre y la verdad que esto de la paternidad está potente.
La verdad nunca imaginé que fuera algo tan difícil y no cuento con mucho tiempo para editar los videos como antes. Pero igual, trataré de seguir con este proyecto sin perder el objetivo que se menciona en la descripción de este canal. Un estudio alternativo de la realidad. Y con alternativo me refiero a otras posibilidades sobre el origen de la realidad, o mejor dicho, de una conciencia de existencia. Eso sin negar o desmeritar los descubrimientos científicos actuales y futuros, claro está, pero tratando de contrastar la información recogida de diferentes ciencias con las preguntas que todos deberíamos de hacernos en nuestro paso por este mundo. Así que a este video se sumarán otros cuantos para explicar la estructura de este canal, el método de investigación que propongo y los conceptos básicos necesarios para entender temas más avanzados. Comenzando por el de eficiencia energética y la sistematización de la realidad, que parece que aún no quedaron muy claros con los videos anteriores. ¿Ok? Y bien, si les llama la atención todo esto, pues les cuento que también estoy por iniciar otro proyecto paralelo a este, que van a funcionar ahí el uno con el otro, que se llama Neosapiens 369. También aquí en YouTube, Instagram, TikTok y ya veremos dónde más, Facebook, para compartir ideas y reflexiones que van llegando a medida que sigo el desarrollo cognitivo de mi hija. En este caso, no será un canal de paternidad ni nada de eso, sino una bitácora con datos curiosos sobre la formación del sentido de identidad y todo eso que ya saben de lo que hemos venido hablando acá. Ya saben, si queremos resolver los problemas de nuestra realidad, pues debemos descifrar los enigmas de nuestra percepción. Así que ponte los lentes y sígueme para más contenido. Chao, chao. No quería despedirme sin antes agradecer a los Patreon y a los que apoyan este proyecto, ya sea con likes, comentando o compartiendo el canal. Sabemos que son tiempos muy difíciles, pero si la realidad actual es el resultado de los relatos del pasado, significa que si queremos un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos, debemos comenzar a cuestionar aquello que consideramos obvio. Así que nuevamente de parte de Kalel y mía, muchísimas gracias. Chao, chao. Ya saben, ponte los lentes.